¿Alguna vez has sentido que las palabras no dichas pesan más que cualquier grito? Que el vacío que deja una persona, incluso cuando está físicamente presente, puede resonar con una fuerza devastadora, eclipsando cualquier reclamo, cualquier queja, cualquier intento de reconciliación tardía. Hay silencios que no son ausencia de sonido, sino la presencia abrumadora de lo que pudo haber sido y no fue, de lo que se guardó por orgullo, por miedo, o simplemente por no saber cómo expresar el torrente de emociones que nos inunda. Es en esa encrucijada de la vida donde el tiempo se convierte en un juez implacable y las oportunidades se desvanecen como el humo de un cigarrillo, que emerge la figura de Don Arthur. A sus 80 años, con una memoria que funciona como un archivo familiar meticulosamente organizado, Arthur se encuentra ante una encrucijada personal que trasciende la mera cronología de su existencia. No es una invitación formal lo que lo impulsa, sino la profunda convicción de que su historia, la urdimbre de generaciones que él mismo ha hilado con paciencia y amor, no puede ser relegada al olvido. Su hogar, modesto pero rebosante de la calidez de innumerables recuerdos, se convierte en el epicentro desde donde su voz, curtida por las inclemencias del tiempo y enriquecida por la sabiduría de la experiencia, emprende un viaje a través de las risas compartidas, las lágrimas vertidas y los momentos que, sin saberlo, moldearon el carácter de su familia. El aroma del mole, ese platillo emblemático que evoca la esencia misma de la cocina mexicana y que él, por diversas circunstancias, no podrá probar en la próxima reunión familiar, se convierte en un símbolo agridulce de lo que está por venir. La música que resonará en ese encuentro, las conversaciones que fluirán, todo ello se condensa en un acto final, una carta que no es una despedida en el sentido tradicional, sino un testamento, un arma de amor y verdad, lista para desatar una transformación silenciosa pero profunda. Este es el relato de cómo un hombre, al borde de la partida, decide descorrer el velo de la indiferencia y confrontar las verdades que han permanecido ocultas, revelando el verdadero valor de un legado y cómo, ante la fuerza de sus palabras, los rostros de quienes más ama se transformarán y el arrepentimiento, ese sentimiento tan humano y tan doloroso, comenzará a florecer, invitando a una reflexión que resonará mucho más allá de las paredes de su hogar, tocando las fibras más íntimas de la experiencia humana universal. Es la historia de la memoria que se niega a ser silenciada, del amor que busca la redención a través de la verdad, y de cómo, a veces, la ausencia más elocuente es la que nos obliga a mirar de frente lo que hemos descuidado. Ahora, adentrémonos en el intrincado tapiz de las dinámicas familiares y cómo la ausencia percibida, incluso cuando existe la posibilidad de presencia, puede erosionar los cimientos de las relaciones. Don Arthur, en sus 80 años, no es solo un hombre acumulando recuerdos. Es un custodio de verdades tácitas, un guardián de silencios que se han vuelto ensordecedores para él. La decisión de Arthur de intervenir, de enviar esa carta antes de la reunión, no nace de un capricho, sino de una comprensión profunda de la fragilidad de los lazos humanos cuando no son nutridos por la comunicación honesta y la reciprocidad emocional. Él ha observado a lo largo de décadas cómo las pequeñas grietas en la confianza, las omisiones intencionadas o accidentales y las expectativas no satisfechas se amplifican con el tiempo, creando abismos que parecen insuperables. El hecho de que no haya sido invitado formalmente a esta reunión, un evento que presumiblemente celebra la unidad familiar, subraya una desconexión preexistente, una invitación implícita a la marginación que Arthur ha decidido desafiar. Su historia, que él considera fundamental para la identidad colectiva de su linaje, se ha desarrollado en un contexto donde las demostraciones de afecto o reconocimiento se han vuelto escasas,
O quizás han tomado formas que él no ha podido o querido comprender hasta ahora. El aroma del mole, que evoca un futuro que él anticipa pero no podrá compartir de manera tradicional, simboliza no solo la comida, sino la esencia misma de la pertenencia, del ritual compartido que cementa la identidad de grupo. Arthur comprende que este evento para muchos será una celebración de la continuidad, pero para él representa una última oportunidad para reescribir la narrativa, para insertar su voz en el coro familiar antes de que su propia voz se apague para siempre. Más allá de la mera ausencia física, Arthur se enfrenta a la ausencia de reconocimiento y validación, un vacío emocional que ha ido creciendo a lo largo de los años. Su memoria, esa vasta biblioteca de experiencias vividas, le permite discernir patrones de comportamiento, momentos clave donde las palabras adecuadas podrían haber alterado el curso de las relaciones. Él ha sido testigo de cómo la indiferencia, disfrazada de ocupación o de distancia natural, puede ser tan destructiva como una confrontación abierta. La carta que está a punto de enviar no es un acto de venganza ni un reproche, sino una estrategia cuidadosamente elaborada para desmantelar las barreras de la negación y la autocomplacencia que, él percibe, se han erigido dentro de su propia familia. Arthur sabe que las palabras, cuando provienen de un lugar de profunda vulnerabilidad y honestidad radical, tienen el poder de sacudir hasta los cimientos más sólidos. Él no busca culpar, sino iluminar, ofrecer una perspectiva que ha estado oculta, una verdad que al ser revelada podría catalizar un cambio de paradigma en la forma en que su familia se percibe a sí misma y a sus miembros. La anticipación de la reunión, donde el aroma del mole flotará y la música resonará, se convierte para Arthur en el telón de fondo de su propia operación de rescate emocional. Un intento por recuperar el significado y la conexión que siente que se han diluido con el tiempo. Es la confrontación con la posibilidad de que su legado, la suma de sus esfuerzos, sus sacrificios y su amor, pueda ser recordado de manera incompleta o distorsionada, lo que lo impulsa a actuar con una determinación que desafía su edad y su aparente fragilidad. La resonancia de la ausencia en el caso de Don Arthur no es un mero eco de lo que falta, sino un campo de fuerza que moldea activamente las percepciones y comportamientos de quienes lo rodean. Pensemos en cómo esta ausencia, o la percepción de ella, puede actuar como un catalizador para la reevaluación de prioridades dentro de un sistema familiar. Quizás, durante años, la presencia constante de Arthur fue dada por sentada. Su rol interpretado a través de actos cotidianos, pequeños gestos que al no ser verbalizados como expresiones de amor o sacrificio, se volvieron invisibles. Ahora, su silencio deliberado manifestado en esta carta busca crear un vacío tan palpable que obligue a los demás a reconocer la magnitud de su contribución, no solo a través de lo que hizo, sino también de lo que representó en la estructura familiar. Consideremos, por ejemplo, la dinámica de los hijos adultos que, inmersos en sus propias vidas y responsabilidades, han desarrollado una visión fragmentada de la figura paterna, o quizás han internalizado narrativas incompletas sobre su pasado o sus motivaciones. El texto de Arthur no pretende ofrecer una biografía exhaustiva, sino más bien pinceladas de verdad, momentos cruciales donde sus decisiones, a menudo incomprendidas en su momento, estaban guiadas por una visión a largo plazo o por un amor que trascendía la gratificación inmediata. La forma en que él evoca el aroma del mole que nunca probará no es solo una referencia a la comida, sino a la exclusión de una experiencia compartida, a la sensación de ser un observador externo en los ritos de pertenencia. Este detalle, aparentemente menor, subraya la profunda herida de la desconexión, la sensación de no ser parte integral de los momentos que definen la continuidad familiar.
Profundizando en la psicología de las relaciones intergeneracionales, la carta de Arthur se convierte en una herramienta de desmantelamiento de mitos y de reconfiguración de roles. Es posible que, a lo largo del tiempo, se hayan creado narrativas familiares donde él fue encasillado en un rol específico: el proveedor estoico, el hombre reservado, el abuelo distante. Sin embargo, la memoria de Arthur es un archivo vivo, capaz de presentar facetas de sí mismo que contradicen estas percepciones simplificadas. Su decisión de escribir esta carta antes de la reunión actúa como una intervención estratégica, un intento por reescribir su propio legado y, al hacerlo, ofrecer a su familia la oportunidad de redescubrirlo. Pensemos en cómo las expectativas no comunicadas pueden generar resentimientos latentes. Quizás Arthur esperaba un tipo de cercanía o reconocimiento que nunca recibió, y en lugar de expresarlo, se replegó. Ahora, al desatar estas verdades, está abriendo un canal de comunicación que, aunque tardío, puede ser catártico. No se trata solo de él, sino de cómo su historia influye en la identidad de las generaciones futuras, cómo una comprensión más profunda de sus raíces puede empoderar a sus descendientes. La carta, entonces, es un acto de liberación, tanto para él como para aquellos a quienes se dirige, permitiéndoles ver más allá de las apariencias y conectar con la esencia humana detrás de los roles familiares. Este acto de Arthur también plantea una reflexión sobre la naturaleza del perdón y el arrepentimiento en el contexto familiar. El silencio que él ha mantenido y que ahora busca llenar con sus palabras puede haber sido interpretado por otros como desinterés o frialdad. Sin embargo, su perspectiva revelada en la carta podría mostrar que ese silencio fue, en realidad, un refugio, una forma de protegerse o de procesar experiencias dolorosas sin imponer su carga a otros. Al compartir estos aspectos, Arthur no busca excusarse, sino ofrecer una comprensión más matizada de su trayectoria vital. Es probable que, al leer sus palabras, los miembros de la familia experimenten una disonancia cognitiva, confrontando la imagen que tenían de él con la realidad que él presenta. Este choque de percepciones es el caldo de cultivo para el arrepentimiento, no como un sentimiento de culpa paralizante, sino como un reconocimiento honesto de las oportunidades perdidas para conectar, para comprender, para amar de manera más plena. Consideremos cómo esta dinámica se manifiesta en situaciones cotidianas: la llamada que no se hizo, la visita que se pospuso indefinidamente, la conversación pendiente que se desvanece en el aire. La carta de Arthur es una representación literaria de cómo la ausencia de estas acciones puede generar un vacío que, al ser confrontado, revela la profundidad de nuestro apego y el valor de nuestras relaciones. La estrategia de Arthur de intervenir antes de la reunión tiene un componente psicológico poderoso. Anticipa y, en cierto modo, dirige la narrativa del evento. Al enviar su carta, él está estableciendo el tono, presentando su versión de los hechos y sus sentimientos antes de que las dinámicas de la reunión puedan, inadvertidamente o no, marginar su presencia o su perspectiva. Es una forma de reclamar su agencia, de asegurarse de que su voz sea escuchada en sus propios términos. Pensemos en cómo, en una reunión familiar, las conversaciones tienden a fluir en direcciones preestablecidas, a menudo dominadas por las personalidades más fuertes o por las narrativas más convenientes. Arthur, al ser un hombre de 80 años con una memoria detallada, entiende la importancia de la temporalidad en la construcción de la memoria colectiva. Su carta no es solo un mensaje, es un acto de memoria proactiva, un esfuerzo por asegurar que su historia, la historia de su vida y su contribución se integre en el tapiz familiar de una manera que honre la verdad. La anticipación del aroma del mole y la música que resonará
crea un contraste vívido entre la celebración externa y la introspección interna que su carta busca provocar. Es una forma de decir: estaré presente, no físicamente en ese momento, pero mi espíritu, mi verdad, resonará en el aire, esperando ser reconocida. Ahora, consideremos cómo esta forma de comunicación, a través de una carta, puede ser particularmente efectiva para abordar temas delicados o para expresar emociones que son difíciles de verbalizar cara a cara. El acto de escribir permite una reflexión profunda, una curación de las palabras y la posibilidad de expresar pensamientos complejos sin la interrupción o la reacción inmediata que podría ocurrir en una conversación en vivo. Arthur, al elegir la carta, está optando por un método que le permite controlar la narrativa y asegurar que sus sentimientos y sus verdades sean presentados de una manera clara y deliberada. Esto es crucial cuando se trata de desmantelar años de malentendidos o de percepciones erróneas. La carta se convierte en un artefacto tangible de su intento por reconectar, un documento que puede ser releído, reflexionado y discutido, permitiendo que el mensaje penetre gradualmente en la conciencia de los destinatarios. Es un legado escrito, un testimonio de su amor y su deseo de reconciliación, diseñado para perdurar más allá de la efímera naturaleza de una reunión familiar. Finalmente, la decisión de Arthur de enviar esta carta antes de la reunión familiar subraya la importancia de la preparación emocional y la anticipación estratégica en las interacciones humanas significativas. No se trata solo de lo que se dice, sino de cómo y cuándo se dice. Al colocar sus verdades en el centro de la atención familiar antes del evento, Arthur está creando un espacio para la reflexión, permitiendo que su mensaje se asiente antes de que las dinámicas de la reunión puedan diluirlo o desviar la atención. Este enfoque proactivo, nacido de una profunda comprensión de la naturaleza humana y de las complejidades de las relaciones familiares, es lo que distingue su acción de un simple reclamo o una despedida. Es un acto de amor maduro, un esfuerzo por asegurar que el hilo conductor de su vida y su legado no se pierda en la maraña del tiempo y el olvido, sino que sea reconocido, comprendido y, en última instancia, honrado por aquellos a quienes más ama. La carta de Don Arthur no es solo un vehículo para la comunicación, sino una herramienta de ingeniería emocional, diseñada para desmantelar las estructuras defensivas que la familia ha construido a su alrededor, a menudo sin darse cuenta. Pensemos en cómo el silencio prolongado puede generar un ciclo de evitación. Si Arthur no ha expresado sus necesidades o sentimientos, es probable que su familia haya desarrollado mecanismos para operar en su ausencia emocional, creando una realidad donde su participación activa se ha vuelto redundante en sus mentes. La misiva actúa como un disruptor de este statu quo, forzando una confrontación con la verdad subyacente. Su ausencia de expresión no implicaba ausencia de sentimiento. Ahora, analicemos la naturaleza del arrepentimiento floreciente que Arthur anticipa. Este no es un remordimiento superficial, sino un proceso de introspección y reevaluación que se desencadena cuando las percepciones previamente establecidas se ven desafiadas por una nueva información, especialmente cuando esa información proviene de una fuente que, hasta ahora, había sido silenciada. El arrepentimiento, en este contexto, no se trata de un simple «lo siento», sino de un reconocimiento de las oportunidades perdidas para la conexión, para la empatía, para la reciprocidad afectiva. Arthur, al compartir sus vivencias, sus luchas y sus esperanzas, está ofreciendo a su familia la clave para entender las motivaciones detrás de sus acciones o inacciones que hasta entonces pudieron haber sido malinterpretadas.
Además, la carta de Arthur se convierte en un estudio de caso sobre la resiliencia y la agencia humana frente a la adversidad relacional. A pesar de haber sido, en cierto modo, relegado a un segundo plano, o haber experimentado la falta de una comunicación fluida, él no se resigna a la invisibilidad. En lugar de eso, canaliza su energía hacia una acción deliberada y significativa. Este enfoque proactivo, esta decisión de no ser un mero espectador de su propia historia familiar, es fundamental. Pensemos en cómo, en muchas familias, los individuos mayores pueden sentirse desconectados o marginados a medida que las generaciones más jóvenes toman las riendas. Arthur, sin embargo, se niega a ser un fantasma en su propia historia. Su carta es una afirmación de su presencia, de su valor continuo y de su deseo de influir positivamente en el futuro de su linaje. La elección de la carta como medio, en lugar de una confrontación directa o una ausencia pasiva, revela una comprensión sofisticada de la dinámica familiar. Sabe que ciertas verdades requieren un espacio para la reflexión individual antes de ser procesadas colectivamente. Profundicemos en la metáfora del aroma del mole que nunca probará. Este detalle evoca no solo la exclusión de una experiencia sensorial compartida, sino la exclusión de un ritual de pertenencia, de un momento que consolida la identidad familiar a través de la participación activa. Arthur, al anticipar esto, está articulando una profunda soledad, una sensación de ser un observador externo en los ritos que definen la continuidad y la unidad de su familia. La carta, por lo tanto, no es solo un mensaje, es un intento por reclamar un lugar en esos rituales, o al menos por asegurar que su ausencia en ellos sea comprendida en su totalidad, no como una elección arbitraria, sino como el resultado de dinámicas que él ahora busca iluminar. Es un recordatorio de que la familia no se trata solo de compartir alimentos o escuchar música, sino de la profunda conexión emocional que permite que todos se sientan verdaderamente parte de algo más grande que ellos mismos. Consideremos ahora la naturaleza transformadora de la verdad que Arthur desvela. No se trata de una verdad cualquiera, sino de aquella que ha permanecido oculta, quizás por vergüenza, por miedo o por un sentido de protección mal entendido. Al sacarla a la luz, Arthur no solo expone una realidad, sino que también crea la posibilidad de una nueva comprensión, un punto de inflexión que puede redefinir las relaciones. Pensemos en cómo en muchas familias existen secretos familiares o verdades a medias que, aunque no se discuten abiertamente, influyen en la forma en que los miembros interactúan y se perciben entre sí. La carta de Arthur actúa como un catalizador para desmantelar estas barreras invisibles, permitiendo que la luz de la honestidad ilumine los rincones oscuros de la historia familiar. Este acto de valentía, de exponer su propia vulnerabilidad, es lo que previsiblemente provocará el arrepentimiento floreciente en sus descendientes, un reconocimiento de que quizás no han visto la totalidad de su historia ni la profundidad de su experiencia. La carta de Arthur también funciona como un acto de legado, no en el sentido material, sino en el sentido de la transmisión de valores, de experiencias y de una perspectiva vital. Al compartir sus reflexiones y verdades, él está proporcionando a su familia una herramienta para comprender su propia historia y, por extensión, su propia identidad. Pensemos en cómo las historias que compartimos con nuestros hijos y nietos dan forma a su visión del mundo y a su sentido de quiénes son. La carta de Arthur es una forma de asegurar que su legado no sea solo una colección de recuerdos fragmentados, sino una narrativa coherente, llena de significado y autenticidad. Es un regalo de autoconocimiento, una invitación a reflexionar sobre la importancia de la comunicación honesta y la conexión emocional
en la construcción de relaciones duraderas y significativas. Este acto final de compartir su verdad subraya la profunda convicción de que, incluso al final de la vida, hay oportunidades para influir, para sanar y para asegurar que el amor y la comprensión prevalezcan sobre el silencio y la distancia. La misiva de Arthur, al ser una herramienta de ingeniería emocional, también funciona como un mecanismo de calibración de la memoria colectiva familiar. Pensemos en cómo la evocación de detalles específicos en su carta, quizás una fecha concreta, una conversación particular, una decisión aparentemente trivial, actúa como un ancla, fijando un punto de referencia que contrasta con las narrativas más difusas o selectivas que puedan haber prevalecido hasta entonces. Esta precisión en el recuerdo no es meramente un ejercicio de nostalgia. Es una estrategia para desafiar la maleabilidad de la memoria compartida, que a menudo se adapta para acomodar las comodidades emocionales o los conflictos no resueltos. Arthur, al presentar estos puntos de datos históricos, obliga a una confrontación directa con el pasado, desmantelando cualquier intento de simplificación o de desestimación de sus experiencias. Por ende, la carta se convierte en un artefacto de verdad histórica dentro del microcosmos familiar, un documento que puede ser consultado para verificar recuerdos y, consecuentemente, para reconstruir una imagen más fiel de la trayectoria vivida. Además de recalibrar la memoria, la carta de Arthur sirve como un catalizador para la redefinición de la identidad, tanto personal como familiar. Al compartir aspectos de su vida que quizás habían permanecido ocultos o incomprendidos, Arthur está, en esencia, ofreciendo una nueva perspectiva sobre quién es él y, por extensión, quiénes son ellos como unidad familiar. Consideremos cómo las identidades se forjan no solo a través de lo que se celebra, sino también a través de lo que se enfrenta y se supera. Si Arthur ha vivido experiencias formativas que no han sido comunicadas, estas lagunas en el conocimiento pueden haber llevado a su familia a construir una imagen incompleta de él. Su carta, al llenar estos vacíos, permite a los miembros de la familia reevaluar sus percepciones, reconociendo la complejidad y la profundidad del hombre que los ha precedido. Esto, a su vez, puede inspirar una reevaluación de sus propias identidades y del legado que desean perpetuar. En este sentido, la estrategia de Arthur de enviar la carta antes de la reunión familiar es crucial para la gestión de la narrativa. Al establecer su versión de los hechos y sus sentimientos de manera anticipada, él está creando un marco de referencia que influirá en cómo se desarrollarán las interacciones durante el encuentro. Pensemos en cómo, en una reunión familiar, las conversaciones tienden a seguir cursos preestablecidos, a menudo dominados por las personalidades más vocales o por las dinámicas de poder existentes. Arthur, al presentar su mensaje de forma proactiva, está asegurando que su voz sea escuchada y considerada, evitando así ser eclipsado o marginado. Es una forma de ejercer agencia sobre su propia historia, garantizando que su perspectiva sea un componente integral de la conversación familiar, en lugar de una nota a pie de página. Finalmente, la naturaleza del arrepentimiento floreciente, que Arthur anticipa, debe ser vista no solo como una respuesta emocional, sino como un proceso cognitivo de reestructuración. Cuando las personas se enfrentan a información que desafía sus creencias o percepciones arraigadas, experimentan una disonancia que puede ser incómoda pero, a la larga, transformadora. El arrepentimiento, en este contexto, se convierte en el reconocimiento de que las interpretaciones previas de los eventos o de las personas estaban incompletas o erróneas.
Arthur, al proporcionar la información faltante, está facilitando esta reestructuración cognitiva, permitiendo que su familia reconozca las lagunas en su comprensión y, en consecuencia, sienta la necesidad de enmendar esas percepciones. Es un acto de invitación a la empatía, un llamado a ver el mundo a través de sus ojos, reconociendo las complejidades y los matices que antes pudieron haber pasado desapercibidos. La carta de Arthur no es solo un registro de sus experiencias, es una estrategia de contención del daño emocional futuro. Al anticipar la reunión, él comprende que las ausencias no expresadas pueden perpetuarse en forma de malentendidos crónicos, creando una especie de entropía relacional donde la comunicación se vuelve cada vez más ineficiente y cargada de supuestos tácitos. La misiva, entonces, funciona como una intervención preventiva, un intento por reintroducir datos vitales en el sistema familiar antes de que las interacciones futuras se vean irremediablemente distorsionadas por la falta de información clave. Ahora, consideremos cómo esta estrategia de Arthur se asemeja a un arqueólogo que antes de excavar un sitio delicado realiza un estudio exhaustivo del terreno para evitar daños irreparables. De manera similar, Arthur, con sus 80 años de observación, ha mapeado las vulnerabilidades de su estructura familiar y su carta busca estabilizar esas áreas antes de que la presión de la reunión cause fracturas mayores. Profundizando en la psicología de la comunicación intergeneracional, el silencio de Arthur y ahora su elocuente carta actúan como un espejo que refleja las dinámicas de escucha activa o la falta de ella dentro de la familia. Es probable que durante años sus intentos de comunicación hayan sido filtrados por las expectativas o las distracciones de sus descendientes. La carta, al ser un medio de comunicación unilateral y cuidadosamente redactado, asegura que su mensaje sea recibido en su forma original, sin las distorsiones que la interacción cara a cara podría imponer. Por ejemplo, si en el pasado Arthur intentó expresar su decepción por un evento familiar y fue recibido con una respuesta evasiva, su carta podría abordar directamente esa experiencia, presentando no solo el hecho de la decepción, sino también la profunda resonancia emocional que tuvo para él. Este enfoque directo y sin ambigüedades es lo que distingue su estrategia de una simple queja. Es un esfuerzo por recalibrar la comprensión mutua, ofreciendo una perspectiva que quizás nunca antes tuvo la oportunidad de ser plenamente articulada. Más allá de la comunicación, la carta de Arthur toca el núcleo de la transmisión intergeneracional de valores y entendimientos. Si bien el aroma del mole simboliza la tradición culinaria, la carta representa la transmisión de la filosofía detrás de esas tradiciones. Arthur no solo quiere que su familia recuerde sus recetas o sus anécdotas superficiales. Él busca transmitir los principios que guiaron su vida, las lecciones aprendidas que de otra manera podrían perderse en el tiempo. Pensemos, por ejemplo, en cómo un artesano transmite no solo las técnicas de su oficio, sino también el respeto por el material, la paciencia en el proceso y la dedicación a la calidad. Arthur está haciendo lo mismo con su legado familiar, compartiendo no solo los eventos, sino la sabiduría acumulada que dio forma a esos eventos. Su carta es, en esencia, un manual de instrucciones para la vida, escrito desde la perspectiva de alguien que ha vivido lo suficiente para discernir lo verdaderamente importante. Por consiguiente, la carta de Arthur se convierte en un acto de empoderamiento para las generaciones futuras. Al exponer las verdades de su propia experiencia, él les proporciona las herramientas para navegar sus propias vidas con una mayor conciencia de las complejidades relacionales. Si su familia ha operado bajo supuestos erróneos sobre él, la carta les ofrece la oportunidad de corregir esas percepciones y, al hacerlo,
de liberarse de las cargas de los malentendidos pasados. Consideremos cómo, al aprender sobre las luchas de un antepasado, una persona puede encontrar una nueva perspectiva sobre sus propios desafíos. Arthur, al compartir su historia, no solo busca la reconciliación, sino también la inspiración, ofreciendo un modelo de resiliencia y de búsqueda de significado que puede resonar en las vidas de sus descendientes, permitiéndoles construir sus propias narrativas con una base más sólida de autoconocimiento y comprensión familiar. La carta de Arthur no solo busca corregir la memoria, sino también reconfigurar la percepción del tiempo y la urgencia dentro de su familia. Él comprende que a menudo los lazos familiares se debilitan no por falta de afecto, sino por una distribución desequilibrada de la atención a lo largo de los años. Quizás, en su juventud, sus propios padres le inculcaron la idea de que las obligaciones laborales o las aspiraciones personales debían primar sobre las manifestaciones emocionales, un paradigma que él, a su vez, pudo haber transmitido sin ser plenamente consciente de su impacto a largo plazo. Ahora, a sus 80 años, Arthur ha llegado a una comprensión más profunda. El tiempo con los seres queridos es un recurso finito y no renovable, y cada momento de desconexión es una oportunidad perdida que no puede recuperarse. Por consiguiente, su carta actúa como un recordatorio severo de esta realidad, instando a su familia a reevaluar sus propias prioridades temporales. Piensen, por ejemplo, en cómo una reunión familiar anual, aunque significativa, puede ser una mera formalidad si no se acompaña de una comunicación constante y un interés genuino en la vida cotidiana de cada miembro. Arthur, al evocar el aroma del mole que nunca probará, no solo lamenta su posible ausencia física, sino que implícitamente cuestiona la profundidad de la conexión que ha permitido que esta situación se presente. Adentrarnos en la psicología de la urgencia percibida revela cómo las personas a menudo reaccionan a la inminencia de una pérdida para comprender el valor de lo que tienen. Arthur, al estar en el umbral de la partida, experimenta esta urgencia de manera aguda. Su carta es, en parte, un intento por instilar esta misma sensación en su familia, no con malicia, sino con la esperanza de que reconozcan la fragilidad de la vida y la importancia de cultivar activamente las relaciones mientras aún hay tiempo. Por otra parte, esta estrategia también puede ser vista como un acto de autopreservación emocional para Arthur. Al expresar sus verdades y sentimientos de una manera controlada y deliberada, él se protege de la potencial decepción o el dolor de una confrontación directa que podría resultar en una respuesta defensiva o invalidante por parte de su familia. Es una forma de asegurar que su mensaje, su verdad, sea comunicado sin las interferencias de la dinámica de una interacción en tiempo real, donde las emociones pueden escalar rápidamente. Además, la carta de Arthur puede ser interpretada como una metáfora de la herencia invisible que los individuos transmiten a sus descendientes. Más allá de los bienes materiales o los recuerdos compartidos, existe un legado de actitudes, de valores y de formas de ver el mundo que se transmiten de generación en generación. Arthur, al desvelar las verdades que han marcado su vida, está intentando ofrecer a su familia una comprensión más profunda de esta herencia invisible, permitiéndoles discernir las fuerzas que han moldeado su linaje y, por ende, su propia identidad. Piensen, por ejemplo, en cómo un legado de resiliencia ante la adversidad puede ser un regalo invaluable, capacitando a las generaciones futuras para enfrentar sus propios desafíos con mayor fortaleza. Arthur, al compartir sus luchas y sus triunfos, está en esencia legando una lección de vida, una guía para navegar las complejidades de la existencia.
Por consiguiente, la decisión de Arthur de enviar esta carta antes de la reunión familiar es un acto de mitigación de riesgos emocionales. Él comprende que una confrontación directa, especialmente en un entorno social, podría generar una dinámica de culpa o vergüenza que obstaculizaría una conversación productiva. Al optar por la carta, él crea un espacio seguro para la reflexión individual, permitiendo que cada miembro de la familia procese su mensaje a su propio ritmo y en su propia privacidad. Esto fomenta una receptividad mayor a sus palabras, ya que no están bajo la presión inmediata de tener que responder o defenderse. Es un enfoque que prioriza la profundidad de la comprensión sobre la inmediatez de la reacción, una elección sabia para alguien que busca un cambio significativo en las dinámicas relacionales. Adentrándonos aún más en la psicología de la persuasión, la carta de Arthur emplea una estrategia de evidencia narrativa. Al presentar su historia como una secuencia de eventos y emociones concretas, él proporciona a su familia pruebas tangibles de sus experiencias, haciendo que sus afirmaciones sean más creíbles y difíciles de refutar. Piensen en cómo un abogado presenta un caso, no solo con argumentos lógicos, sino también con testimonios y evidencia documental para respaldar sus puntos. Arthur, de manera similar, utiliza su propia vida como evidencia, ofreciendo una perspectiva que desafía las narrativas preexistentes. Este enfoque, al centrarse en la autenticidad y la experiencia vivida, tiene un poder persuasivo considerable, ya que apela directamente a la empatía y a la capacidad de comprensión de los lectores. Finalmente, la carta de Arthur también puede ser vista como un acto de liberación anticipada. Al expresar las verdades que lo han acompañado durante décadas, él se libera a sí mismo de la carga de los secretos o de las emociones no resueltas. Este acto de autoliberación, a su vez, crea un espacio para que su familia experimente un proceso similar de liberación. Al comprender las verdades que Arthur ha compartido, ellos pueden liberarse de los malentendidos, de las expectativas poco realistas o de los resentimientos tácitos que han podido afectar sus relaciones. Es un ciclo de liberación mutua, donde la valentía de uno abre la puerta a la transformación para los demás, asegurando que el legado que Arthur deja no sea uno de cargas no resueltas, sino de entendimiento y de reconciliación. La carta de Arthur no es solo un texto, es un artefacto de memoria selectiva, un testimonio cuidadosamente curado que revela cómo el pasado, incluso cuando se intenta silenciar, inevitablemente deja huellas en el presente. Pensemos en la forma en que los recuerdos, al ser convocados para un propósito específico, se reconfiguran. Arthur no está simplemente relatando eventos, está seleccionando aquellos que sirven a su propósito actual, iluminar las dinámicas familiares y provocar un cambio. Esta selección implica una jerarquización de la experiencia, donde ciertos momentos se magnifican y otros, quizás menos convenientes para su narrativa, se dejan en segundo plano. Ahora considere cómo esta aproximación a la memoria, esta curación de la propia historia, es un acto de agencia, una forma de controlar la interpretación de su vida incluso cuando su presencia física se desvanece. Es un recordatorio de que todos somos narradores de nuestras propias vidas y la forma en que elegimos contar nuestras historias puede tener un impacto profundo en quienes nos escuchan, especialmente cuando esas historias están destinadas a influir en las generaciones futuras. Además, la carta de Arthur puede interpretarse como un ejercicio de anticipación de objeciones. Al prever las posibles reacciones o contraargumentos de su familia, él ha redactado su mensaje de manera que aborde de antemano esas objeciones, presentando su perspectiva de forma que sea difícil de desestimar.
Por ejemplo, si él anticipa que su familia podría considerar su ausencia como una elección deliberada de desinterés, su carta podría incluir detalles sobre las circunstancias o los sentimientos que lo llevaron a ese silencio, transformando la percepción de negligencia en una narrativa de circunstancias o de protección. De esta manera, la carta se convierte no solo en un relato, sino en una estrategia argumentativa diseñada para persuadir y para generar empatía, allanando el camino para la reconciliación y el entendimiento mutuo, incluso en ausencia de una interacción directa. Profundicemos en la naturaleza del legado invisible que Arthur busca transmitir. No se trata solo de valores abstractos, sino de la forma en que esos valores se manifiestan en la práctica cotidiana, en las decisiones difíciles, en los sacrificios silenciosos. Pensemos en cómo un artesano no solo enseña a manejar una herramienta, sino también la paciencia, la dedicación y el respeto por el oficio. Arthur, al compartir las verdades de su vida, está transmitiendo una forma de ser, una filosofía de vida forjada a través de la experiencia. Su carta, en este sentido, es un compendio de lecciones aprendidas, un mapa de navegación para las generaciones futuras que les permitirá comprender no solo de dónde vienen, sino cómo enfrentar los desafíos de la vida con integridad y propósito. Por consiguiente, la decisión de Arthur de enviar esta carta antes de la reunión familiar es un acto de gestión de la verdad. Él entiende que la verdad, cuando se presenta de manera abrupta o sin el contexto adecuado, puede ser percibida como un ataque. Al proporcionar un marco narrativo y emocional a sus verdades, él facilita su asimilación, permitiendo que su familia las reciba no como acusaciones, sino como revelaciones. Esta estrategia es particularmente efectiva cuando se trata de temas delicados o de dinámicas familiares complejas, donde la comunicación directa puede desencadenar respuestas defensivas. La carta, al ser un medio privado y reflexivo, permite que la verdad penetre gradualmente, fomentando una mayor receptividad y un menor potencial de conflicto. Adentrémonos aún más en la psicología de la confrontación indirecta. Arthur, al no estar presente físicamente, logra una forma de confrontación que es menos amenazante y, paradójicamente, más poderosa. Su ausencia física, combinada con la contundencia de sus palabras escritas, crea un vacío que su familia está obligada a llenar con reflexión y autoexamen. Piensen en cómo, a veces, la distancia permite una perspectiva más clara, liberando a las personas de las presiones inmediatas de la interacción cara a cara. La carta de Arthur capitaliza esta dinámica, utilizando la ausencia física como un amplificador de su mensaje, obligando a su familia a confrontar las verdades que él ha desvelado en la intimidad de sus propios pensamientos. Finalmente, la carta de Arthur también puede ser vista como un acto de reclamación de la narrativa. Al haber sido quizás un personaje secundario en la historia familiar durante mucho tiempo, o al haber visto su historia contada desde perspectivas ajenas, Arthur utiliza esta carta para reescribir su propio rol, para asegurarse de que su voz sea escuchada en sus propios términos. Es un acto de autoafirmación, un recordatorio de que su vida y sus experiencias tienen un valor intrínseco y merecen ser reconocidas en su totalidad. Piensen en cómo un autor revisa y edita su obra para asegurar que su visión se transmita fielmente. Arthur está haciendo lo mismo con su vida, presentando una versión definitiva de su historia, una que espera que resuene con verdad y que inspire un cambio duradero en la forma en que su familia se ve a sí misma y a su legado. La estrategia de Arthur, al enviar su carta antes del evento familiar, no solo busca influir en la percepción, sino también en la arquitectura emocional de la reunión.
Pensemos en cómo una sala puede ser reconfigurada para mejorar la acústica o la visibilidad. De manera similar, Arthur, con su misiva, está rediseñando el espacio psicológico donde se desarrollará el encuentro. Ha identificado puntos de fricción latentes, posibles malentendidos que podrían magnificarse en la atmósfera de una reunión, y su carta actúa como un amortiguador, o incluso como un plan de evacuación para esas tensiones. Por ejemplo, si Arthur sabe que ciertos temas son tabú o que ciertas personas tienden a reaccionar con hostilidad ante la mención de experiencias pasadas, su carta puede abordar estos puntos de manera sutil pero directa, estableciendo un marco de referencia que fomente una discusión más constructiva. Es un ejercicio de arquitectura preventiva, donde la comunicación escrita se convierte en los cimientos de una interacción futura más armoniosa, o al menos más honesta. Además, la carta de Arthur introduce una capa de complejidad narrativa que desafía las visiones simplificadas de la vida familiar. Es común que, con el paso del tiempo, las historias se condensen en anécdotas breves o en generalizaciones. Arthur, sin embargo, se niega a ser reducido a un personaje plano en el drama familiar. Al compartir detalles específicos, al evocar sensaciones y emociones que quizás pasaron desapercibidas en su momento, él está enriqueciendo el tapiz de la memoria colectiva. Consideremos cómo un historiador utiliza fuentes primarias para reconstruir eventos complejos. Arthur, en cierto modo, se está convirtiendo en su propio cronista, ofreciendo a su familia las fuentes primarias de su experiencia vital. Esta riqueza de detalles no solo valida sus sentimientos, sino que también ofrece a su familia la oportunidad de ver la complejidad de sus propias vidas, reconociendo que las acciones y las ausencias rara vez son unidimensionales. Construyendo sobre esta idea, la decisión de Arthur de utilizar la carta como vehículo de comunicación resalta la importancia de la mediación del lenguaje en la expresión de verdades difíciles. El acto de escribir permite una curación del pensamiento, una selección cuidadosa de las palabras que transmitan el mensaje deseado sin la carga emocional inmediata de una conversación cara a cara. Pensemos en la diferencia entre expresar una crítica en persona, donde la subjetividad y la reactividad pueden dominar, y escribirla, donde la objetividad y la reflexión pueden prevalecer. Arthur, al optar por la mediación del lenguaje escrito, se asegura de que sus verdades sean presentadas de una manera que maximice la probabilidad de ser escuchadas y comprendidas, minimizando al mismo tiempo el riesgo de una escalada emocional que podría sabotear su propósito. Por otra parte, la carta de Arthur introduce un elemento de anticipación de la retroalimentación. Si bien él no espera una respuesta inmediata en el sentido de un debate en tiempo real, sí prevé la forma en que su mensaje será procesado por cada miembro de la familia. Su conocimiento íntimo de sus personalidades y de sus dinámicas de respuesta le permite anticipar cómo cada uno interpretará sus palabras y cómo, a su vez, esto influirá en sus acciones futuras. Por ejemplo, Arthur podría saber que uno de sus hijos tiende a reaccionar con negación ante la crítica, mientras que otro podría responder con culpa. Al anticipar estas respuestas, él puede haber estructurado su carta para abordar estas tendencias de manera indirecta, fomentando la introspección en lugar de la defensiva. Es un acto de previsión estratégica, donde la comunicación escrita se convierte en un campo de entrenamiento para las interacciones futuras. Finalmente, la carta de Arthur puede ser vista como un acto delegado de la perspectiva. Más allá de las posesiones materiales o las anécdotas familiares,
Arthur está legando su forma de ver el mundo, su filosofía de vida forjada a través de décadas de experiencia. Al compartir las verdades que han guiado sus decisiones, sus sacrificios y sus momentos de alegría, él está ofreciendo a su familia un mapa para navegar sus propias vidas. Piensen en cómo un maestro transmite no solo conocimientos, sino también una forma de pensar, una metodología para abordar los problemas. Arthur, al desvelar las verdades de su trayectoria vital, está ofreciendo a su familia una lección de vida invaluable, una que les permitirá comprender no solo su pasado, sino también cómo construir su propio futuro con mayor sabiduría y propósito. La carta de Arthur, al ser un documento cuidadosamente elaborado, no solo busca transmitir hechos, sino también moldear la resonancia emocional de los recuerdos familiares. Pensemos en cómo una melodía puede evocar diferentes sentimientos según el tempo o la instrumentación. De manera similar, Arthur, al seleccionar y ordenar sus vivencias, está orquestando la forma en que su familia experimentará su legado. Él no está simplemente contando una historia, sino dirigiendo una sinfonía de emociones donde ciertos momentos se realzan con una instrumentación rica en detalles sensoriales, mientras que otros, quizás más dolorosos, se presentan con un arreglo más austero, permitiendo que el oyente, lector, en este caso, llene los vacíos con su propia empatía. Ahora, considere cómo esta aplicación de la resonancia emocional puede ser particularmente efectiva cuando se trata de confrontar la inercia emocional que a menudo se instala en las relaciones de larga data. La familia de Arthur, al haber operado bajo ciertos supuestos sobre su carácter o sus motivaciones, podría haber desarrollado una especie de ceguera emocional hacia sus experiencias más profundas. Su carta actúa como un poderoso estímulo sensorial, un recordatorio vívido de que la vida familiar es un tapiz tejido con hilos de alegría, pero también de sacrificio y de anhelos no expresados. Además, al anticipar la reunión, Arthur está empleando una estrategia de premediación de conflictos. Él sabe que ciertas conversaciones, si se abordan de manera improvisada, pueden descarrilar rápidamente hacia la defensiva o el reproche. Por ello, su carta funciona como un preámbulo, un espacio seguro para que las verdades incómodas sean presentadas sin la presión de una respuesta inmediata. Imagine la diferencia entre un debate en vivo, donde las emociones pueden escalar rápidamente, y un ensayo escrito, donde la reflexión y la argumentación pueden desarrollarse de manera más pausada y constructiva. Arthur, al elegir la carta, está optando por la segunda opción, asegurando que sus verdades sean recibidas en un estado de calma, lo que aumenta la probabilidad de que sean procesadas con una mente más abierta y receptiva. Profundizando en la transferencia de la perspectiva temporal, la carta de Arthur no solo narra el pasado, sino que también proyecta una visión hacia el futuro. Al compartir las lecciones aprendidas a lo largo de sus 80 años, él está ofreciendo a su familia un marco para comprender cómo las decisiones tomadas en el pasado influyen en el presente y el futuro. Piensen en cómo un jardinero experimentado no solo cuida las plantas existentes, sino que también planifica para las próximas temporadas, seleccionando semillas y preparando el terreno. Arthur, de manera similar, está sembrando semillas de entendimiento, preparando el terreno para que las generaciones futuras puedan navegar sus propias vidas con una mayor conciencia de las consecuencias de sus acciones y de la importancia de nutrir las relaciones. Por consiguiente, la decisión de Arthur de enviar esta carta antes del evento familiar introduce un elemento de gestión de la narrativa colectiva. Él no está simplemente añadiendo su voz a la conversación. Está reescribiendo activamente la historia que su familia se cuenta a sí misma. Al desvelar verdades que quizás habían sido omitidas o minimizadas,
Arthur está obligando a una reevaluación de los eventos pasados y de los roles que cada miembro ha desempeñado. Considere la diferencia entre un documental que presenta una sola perspectiva y uno que incorpora múltiples testimonios, ofreciendo una visión más completa y matizada. La carta de Arthur actúa como ese testimonio adicional, enriqueciendo la narrativa familiar y permitiendo una comprensión más profunda de las complejidades que la han tejido. Adentrándonos aún más en la dialéctica de la presencia y la ausencia, la carta de Arthur utiliza la ausencia física como una herramienta estratégica para amplificar el impacto de su mensaje. Al no estar presente físicamente, él crea un vacío que su familia está obligada a llenar con su propia reflexión y empatía. Piense en cómo el silencio en una obra de teatro puede ser tan elocuente como las palabras. De manera similar, la ausencia de Arthur en la reunión, combinada con la contundencia de su carta, crea un espacio para que su voz resuene con una fuerza particular. Es un recordatorio de que la verdadera presencia no siempre se mide por la proximidad física, sino por la resonancia de las ideas y los sentimientos que se comparten. Finalmente, la carta de Arthur representa un acto de legado de la autenticidad. Más allá de las posesiones materiales o las historias superficiales, él está transmitiendo la esencia de su ser, las verdades que lo han moldeado y definido. Al compartir sus vulnerabilidades y sus anhelos no expresados, Arthur está ofreciendo a su familia un regalo invaluable, la oportunidad de conocerlo en su totalidad, de comprender las complejidades que lo han acompañado a lo largo de su vida. Piensen en cómo un artista, al exponer su obra, revela no solo su técnica, sino también su alma. Arthur, al desvelar las verdades de su trayectoria vital, está exponiendo su alma, ofreciendo a su familia una visión profunda de la autenticidad que espera que resuene y perdure en las generaciones venideras. Al tejer los hilos de esta profunda introspección, emerge un paisaje emocional donde las ausencias no dichas resuenan con una fuerza inesperada, reconfigurando la percepción misma de la presencia y el legado. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, podemos apreciar cómo las verdades latentes, una vez liberadas, tienen el poder de catalizar transformaciones internas, desmantelando estructuras de entendimiento que, aunque firmemente arraigadas, resultan incompletas. La forma en que el pasado se entrelaza con el presente, no como un mero registro de hechos, sino como una fuerza activa que moldea nuestras relaciones y nuestra identidad, se revela con una claridad conmovedora. Las sutiles pero poderosas dinámicas de la comunicación familiar, mediada por el lenguaje y la anticipación, se manifiestan como arquitecturas invisibles que dan forma a nuestra experiencia colectiva. En esta coyuntura, el valor de la perspectiva temporal se magnifica, invitándonos a considerar no solo lo que fue, sino lo que pudo haber sido, y cómo esa percepción influye en la forma en que habitamos el ahora. Las resonancias emocionales de los recuerdos, cuidadosamente orquestadas, nos recuerdan que la memoria no es un archivo pasivo, sino un jardín en constante cultivo, donde las semillas de la verdad pueden florecer y dar frutos inesperados. Al pivotar hacia la reflexión final, se vislumbra un camino donde la autenticidad se erige como el cimiento de un legado duradero, un faro que guía a las generaciones futuras a través de las complejidades de la vida, no solo con el conocimiento de sus orígenes, sino con la sabiduría de una comprensión más profunda de sí mismos y de los lazos que los unen. La convergencia de estas ideas nos impulsa hacia una apreciación renovada de la intrincada danza entre la expresión y el silencio, la presencia y la ausencia,
y la perdurable influencia de la verdad en la configuración de nuestras vidas y de las vidas de quienes nos sucederán. El silencio de la ausencia, ese eco que resuena más allá de cualquier reclamo audible, nos ha guiado a través de la historia de Don Arthur, un hombre que a sus 80 años ha decidido que la verdad, como una semilla sembrada con paciencia, debe germinar. No se trata de un simple recuento de anécdotas, sino de la profunda comprensión de que los hilos invisibles de nuestras vidas, aquellos tejidos con amor, sacrificio y anhelos no dichos, son los que verdaderamente dan forma a nuestro legado. La carta de Arthur, ese testamento de amor y verdad, no es una despedida, sino un puente tendido a través del tiempo, un acto de valentía que busca sanar las grietas de la incomprensión y reescribir la narrativa familiar antes de que el tiempo la desvanezca por completo. La resonancia de sus palabras, anticipando el aroma del mole que quizás no compartirá en la próxima reunión, nos enseña una lección invaluable sobre la fragilidad de la vida y la urgencia de la conexión. En un mundo a menudo saturado de ruido y distracciones, Arthur nos recuerda el poder transformador de la presencia auténtica, de las palabras compartidas y de las verdades desveladas. El arrepentimiento que él anticipa en los rostros de su familia no es un castigo, sino la luz del reconocimiento, el instante en que las percepciones simplificadas se desmoronan para dar paso a una comprensión más profunda y compasiva. Es el momento en que el valor de un legado se revela no en las posesiones materiales, sino en la riqueza de las experiencias compartidas y en la sabiduría transmitida. La arquitectura emocional de nuestras relaciones, tan sutil y a la vez tan poderosa, se revela en la estrategia de Arthur. Al utilizar la mediación del lenguaje escrito y la anticipación de la respuesta, él no solo comunica, sino que reconfigura el paisaje de la interacción familiar, invitando a la reflexión y al autoexamen. Nos muestra que a veces la mayor valentía reside en el silencio que se rompe con la verdad, en la ausencia que se llena con la profundidad de la experiencia. La perspectiva temporal que él nos legó, tejida con la sabiduría de 8 décadas, nos impulsa a valorar cada instante, a nutrir las conexiones que verdaderamente importan y a reconocer que el legado más perdurable es aquel que se construye sobre los cimientos de la autenticidad y el amor incondicional. En este momento de profunda reflexión, entendemos que la verdadera práctica comienza ahora, no en la espera de un evento futuro, sino en la acción presente de honrar nuestras propias verdades, de desvelar los silencios que nos aligeran y de nutrir los lazos que nos definen. La historia de Arthur es un eco de la experiencia humana universal, un recordatorio de que en el corazón de cada familia reside un tapiz de historias esperando ser plenamente comprendidas. Que esta comprensión nos impulse a tejer nuestras propias narrativas con la misma valentía, amor y autenticidad, asegurando que nuestros legados resuenen con la fuerza transformadora de la verdad.